Entrevista al Día con Hernán Higuera. Ya estamos de vuelta, 6:25 minutos. Intenso sol se puede pronosticar para esta jornada. Tomen las precauciones del caso. Hay un cielo parcialmente nublado. Vamos a estar pendientes también de los pronósticos del INAMI, a ver qué nos señalan. Bueno, vamos a abordar otro tema. La semana pasada, cientos de taxistas marcharon hacia la Asamblea Nacional para exigir a las autoridades que se trabaje en el reglamento a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial para que se regularice a las plataformas digitales que brindan el servicio. Vamos a invitar a Carlos Brunis, presidente de la Federación del Transporte Terrestre de Pichincha. ¿Cómo le va, señor Brunis? Buenos días. Le pido encienda su micrófono, por favor, no le estamos escuchando. Ahora sí. Disculpe. Muy buenos días, Hernán, a todos los compañeros, compañeras, a la ciudadanía en general. Buenos días, un excelente día lunes. Bueno, ¿cómo les afecta a ustedes el tema de los apagones? Empecemos por ahí. ¿Cómo les ha sorprendido esta noticia de la reprogramación? Bueno, los compañeros, lo que siempre nosotros decimos a ellos es de que tengamos en cuenta los apagones por el tema de la inseguridad. Lamentablemente no se frena y siempre estamos pendientes de que nuestros compañeros y los usuarios, porque habrá usuarios que salgan a la calle a pedir un taxi considerando que inclusive al tener apagones el internet no es óptimo, no tenemos. Entonces son una serie de cosas que se presentan, Hernán, al respecto. Hay que tener cuidado, sin duda, tanto pasajeros como los transportistas también, ¿no? En horas de la noche, sobre todo. Bueno, ustedes están pidiendo que se elabore el reglamento general a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial para que se regularice a las plataformas digitales. ¿Cuál sería la forma con la que ustedes estarían de acuerdo en que se regularice? ¿Qué debería decir ese reglamento? Bueno, Hernán, la ley, usted recordará que está vigente desde el 10 de agosto del 2021, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Nosotros participamos en algunos momentos en la Asamblea Nacional, en las comisiones correspondientes, en el Pleno, justamente solicitando que se establezca en la ley el tema de las aplicaciones digitales, y es así que la ley de tránsito, este momento en el artículo 62A, prevé sobre las aplicaciones digitales que son herramientas tecnológicas para la optimización del transporte terrestre. Y hay una parte al final del párrafo que dice, con excepción de vehículos particulares. Entonces, el servicio en sí de transporte está regulado. Por esa razón es que no entendemos, ojalá desde el municipio de Quito, a través del procurador también se pidan las explicaciones correspondientes, pero o aclaratorias, porque el servicio está regulado. Realmente en la ley de tránsito, en el Código Orgánico Integral Penal, en las mismas ordenanzas, el servicio de transporte en taxis es el mismo. Por esa razón es que no logramos entender que la Corte Constitucional acepta parcialmente la acción de inconstitucionalidad presentada en el 2020 en contra del artículo 386 del Código Orgánico Integral Penal. Y el 386, Hernán, tiene algo fundamental que habla que serán sancionados con 2 remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general, 10 puntos a la licencia de conducir y mínimo 7 días de retención del vehículo. La parte mínimo 7 días de retención del vehículo, esa parte sí la declaró inconstitucional totalmente en esa partecita, porque no ahí queda a discreción de los jueces. De pronto puede ser 8 días, 9 días, 1 mes, 2 meses, 3 meses, y la Corte dijo no, debe haber un máximo. ¿Con qué le quiero decir con esto, Hernán? Que definitivamente la Corte Constitucional en ninguna parte de la sentencia 106 dice suspéndase los controles, suspéndase los operativos, y esto se ratifica inclusive en el numeral 4 de la sentencia, cuando
cuando dice que mientras la Asamblea Nacional no legisle respecto al artículo 386, los jueces, dice, que conozcan infracciones enmarcadas en el párrafo tercero, numeral 1 del artículo 386, deberán, dice, esto es mandatorio inclusive, aplicar la disposición sustitutiva fijada por este organismo en el decisorio 3. Entonces, ¿cuál es la disposición sustitutiva? Que ya no pueden ser retenidos más de 7 días. Por esa razón es que al declarar constitucional condicionada el artículo 386 en lo que respecta a que realice un servicio diferente para el que fue autorizado, nosotros decimos es que simplemente aquí para brindar el servicio, Hernán, de transporte, se requiere de un título habilitante que lo prevé el artículo 386 y esa parte no se ha declarado constitucionalidad condicionada ni inconstitucional. Por esa razón es que sí es importante que se tome en cuenta esta situación. Hablamos con el coronel Washington Martínez y le decíamos, mire, en ninguna parte de la sentencia se establece que se suspendan los controles, se suspendan los operativos y esto más bien causa caos. En un grupo generó expectativas, obviamente, de quienes prestan el servicio con cualquier vehículo, con cualquier licencia, sin título habilitante, es decir, en ellos generó expectativas y en nuestros compañeros y compañeras generó incertidumbre, porque las normas deben ser claras y más aún saliendo de la Corte Constitucional. Por esa razón es que nosotros pedimos, y no es que pedimos en sí, ya es una exigencia. Ahora, Hernán, permítame esta parte. Son 3 años que ha pasado la ley de tránsito y que no tenga un reglamento general de aplicación a la ley, como que no tiene sentido, no tiene presentación, Hernán. Señor Bruniz, en la Corte Constitucional parece que también analizaron el tema del derecho al trabajo y por ahí viene la resolución que a ustedes les incomoda. Bueno, aquí el tema del derecho al trabajo, y nosotros estamos totalmente de acuerdo, el derecho al trabajo, pero dentro del marco de la ley. Mire, Hernán, este mismo momento aquí en Quito se está renovando los permisos de operación. Al decirle renovando, estamos hablando de personas jurídicas que tienen más de 60 años. Y créame, para renovar el permiso de operación de un compañero que tiene brindando el servicio 50, 55, 60 años, tenemos compañeros que hasta este momento brindan el servicio, deben presentar una serie de requisitos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? El derecho al trabajo sí, efectivamente, está consagrado en la Constitución y el mismo Código del Trabajo establece que debe ser dentro del marco de la ley. Entonces, cumplamos con las mismas condiciones, cumplamos con los mismos requisitos, con las mismas exigencias, y nosotros como no nos podemos oponer. Pero aquí va una parte fundamental, Hernán. Aquí en el 2017, en Quito específicamente, se hizo un proceso de asignación de cupos. Y este proceso de asignación de cupos fue de conocimiento público, dejó mucho que desear, usted recordará. Y hasta este momento, mire, hasta este momento, porque hicieron un estudio de factibilidad, y en este estudio, que no sé cuánto le costaría al municipio, creo que $1 millón, no lo sé, se determinó que aquí en Quito se requerían alrededor de 8,600 taxis más. Y después pasaron unos meses, 2 meses, 3 meses, los señores concejales dijeron, no, muy poco, que sean 12,905. Entonces, ese tipo de situaciones yo creo que como administradores de la ciudad, como legisladores, deben actuarse con mayor responsabilidad, mayor seriedad, porque hasta hoy no se culmina ahora definitivamente el proceso de asignación de cupos, que nosotros también venimos insistiendo que ya se debe culminar. Bueno, están entregando poco a poco los adhesivos de identificación municipal, están renovando los permisos de operación. Hay operadores que han presentado hace 6 meses para la renovación del permiso de operación y hasta ahora no. Señor Bruniz, déjeme preguntarle. Todos debemos cumplir. Pero hay un fallo de la Corte Constitucional que les da luz verde a estas plataformas digitales para que ellos puedan seguir trabajando y en ese punto entrar en una discordia, digamos, hasta que no se resuelva precisamente el tema. Lo que les obliga a ustedes es a brindar un mejor servicio. ¿Por qué? Le pregunto esto. Incluso hay
miembros de las federaciones, de las cooperativas de taxis, que señalan que ellos prefieren irse a Uber antes que seguir pagando las cuotas que pagan. Yo no sé cuánto pagan a una cooperativa, a una federación, no sé cuánto les cobran por afiliación, pero hay quienes hacen la comparación y dicen, nos resulta más barato pagarle el porcentaje a las plataformas digitales que seguir en una cooperativa. ¿Cómo responden a eso? Bueno, y estamos totalmente de acuerdo, no vamos a tapar el sol con un dedo como normalmente se dice, que el fortalecimiento de la calidad del servicio es la base fundamental para recuperar a nuestros usuarios, y eso lo decimos todos los días a nuestros compañeros, a nuestras compañeras. El usuario que confía en nosotros lo que requiere es buen trato, precio justo, amabilidad, confort, eso requiere seguridad. Entonces, todos los días eso lo venimos manifestando, pero aquí hay una parte, Hernán, que de pronto se podría, y la semana pasada, y que de pronto fue hasta mal entendido por nuestros compañeros, que decía, entonces, ¿para qué nosotros, lo que acaba de decir usted, tenemos que asistir a una asamblea, claro, tenemos que tener un gerente, un presidente, un secretario, hacer controles, que el deporte y tanta cosa? Entonces, ¿para qué tantas situaciones? Entonces los compañeros simplemente ¿qué es lo que van a hacer? Es pintar los vehículos de cualquier color, se ponen a trabajar y la gente no puede decirle absolutamente nada. Entonces yo creo que esa parte sí hay que cuidar, porque un transporte organizado, un transporte bien llevado, creo que es una buena carta de presentación para la ciudadanía. Porque caso contrario, en todo caso, todo el mundo taxi sin saber a quién reportar, ni quién responda por nada. Entonces yo creo que sí, debemos trabajar tripartitamente con la autoridad, con nuestros compañeros, con los usuarios sobre el fortalecimiento, porque esto es de doble vía. Nos ha ocurrido. Y esperemos que se haga esa regulación, porque lo que la Corte Constitucional está diciendo es que no tiene competencia para decir que se están legalizando las plataformas con la resolución de la Corte Constitucional, no. Ellos dicen que a través de esa sentencia lo que se está indicando es que no se puede sancionar actividades que no cuenten con una regulación, por lo tanto se tiene que hacer la regulación, y por eso se está esperando que transcurran los 15 días para que se difunda el contenido de esa sentencia con sus trabajadores para que no se emitan esas sanciones. Y entonces esperamos a que se resuelva eso. Señor Bruniz, gracias por manifestar su posición. 30 segundos. 30 segundos. O sea, nosotros no estamos en contra de las aplicaciones digitales, sino del tema de que se preste el servicio sin licencia, sin vehículo autorizado, sin título habilitado. Que se regule, dicen ustedes. Y estamos insistiendo a la Agencia Nacional de Tránsito, y esto es importante. La semana pasada nos reunimos y nos dicen que hay alrededor de 500 observaciones a ese reglamento de aplicación a la ley. Entonces esperemos que también la agencia se ponga a trabajar al respecto. Muy bien. Hernán. Yo le agradezco mucho. Gracias, señor Bruniz. Gracias a Carlos Bruniz, presidente de la Federación del Transporte Terrestre de Pichincha. Taxistas exigen el reglamento a la ley del transporte terrestre. 6:38, esto es Notimundo al Día.